Muy buenos días a todos, a todas. Es un honor y un orgullo estar aquí en este panel y moderar el panel del género en la ciencia. Y es un honor y un orgullo porque de algún modo corona un esfuerzo que hemos hecho desde Congreso del Futuro durante todo el año por integrar la perspectiva de género en la ciencia. Y esto no solo tiene que ver con el tremendo avance que mencionó el senador Guido Girardi de tener un 50% de expositoras en estos paneles, un magnífico paso, un magnífico logro que celebramos, sino también con introducir la perspectiva de género en los contenidos, en las discusiones y sobre todo en las estrategias para superar situaciones de inequidad y de discriminación. Y para ello tenemos a este panel de lujo. En primer lugar voy a presentar a Diana Mafía, doctora en Filosofía, investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Donde quieras. Fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia, Tecnología, ha sido legisladora y defensora adjunta de la Ciudad de Buenos Aires y además, debo decirlo, amiga y maestra. En segundo lugar, Ernesto Fernández Polcuch, jefe de Políticas Científicas de la UNESCO, especialista en Ciencia, Tecnología e Innovación, máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Quilmes, Argentina. Adriana Bastías, doctora en Ciencias, mención Ingeniería Genética Vegetal, Universidad de Talca de Chile, diplomada en Innovación y Emprendimiento para el sector agroalimentario e integra e impulsa la Red de Investigadoras de Chile. Last but not least, en cuarto lugar, no necesita presentación, María Teresa Ruiz González. María Teresa, sabemos, es presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, la primera mujer en egresar de la licenciatura en Astronomía de la Universidad de Chile, en obtener el Premio Nacional de Ciencias Exactas y en presidir la Academia Chilena de Ciencia, nada menos. Hemos pensado esto más nuestros contertulios y contertulias aquí. Empieza Diana Mafía y después tenemos un tiempo para conversar más libremente. Diana. Bueno, quisiera usar dos imágenes para ilustrar parte de lo que quiero decirles y no sé si están disponibles. Hemos tenido algunos accidentes tecnológicos. Nos parece que no nos acordamos. Una de esas fotos es de 1927 y es la primera imagen, por favor. Porque no tengo acá... Estamos casi. La primera imagen que les quiero mostrar es una foto de un congreso... Muchas gracias. A ver si podemos... No, tendría que estar para allá, pero no... ¿Se demora? El futuro se demora, me dice el presidente de la Academia, debe saber. Me encanta. ¿Vos querés? No viene de los planetas, la energía, sino... Hay que... Le pido protección a Bergoglio para que me venga la foto del Congreso Solvay. Ese congreso era un congreso organizado por un químico, ahí está, organizado por un químico, precisamente Solvay, un hombre muy rico, como solían ser los científicos, quienes podían dedicar su vida a la ciencia. Y allí, si nosotros analizamos, vemos... Sí, yo lo pedí, pero no... Si analizamos esas fotos vemos una mujer. No sé si ustedes alcanzan a verla porque, entre otras cosas, la ropa de esa mujer está, ¿no?, como
identificada con lo que se supone que es el vestuario correspondiente a una científica o a un científico, porque el modelo de la ciencia era exclusivamente de varones. Quien está allí es Marie Curie. ¿La encontraron en la foto? Cuando nosotros preguntamos, decinos un nombre de una mujer en la ciencia, a lo mejor en Chile ahora ya saben otro, pero el nombre de mujer que viene a la cabeza es Marie Curie. Parece que no hubiera otra mujer. Es la primera que nos viene a la cabeza. Sin embargo, Marie Curie era una mujer absolutamente extraordinaria. No era de las mujeres de las comunidades científicas que cotidianamente trabajan en comunidad precisamente para construir la ciencia. Era una mujer verdaderamente excepcional. Tan excepcional que no solo ganó 2 veces el premio Nobel, lo cual de por sí es excepcional, sino en distintas disciplinas. Lo ganó una vez en química y otra vez en física. Y eso es realmente extraordinario. Ahora, Marie Curie quiso ingresar a la Academia Francesa a la Academia Francesa de la Ciencia, a la Academia de Ciencias de París. La Academia de Ciencias de París fue creada como el resto de las academias de ciencia europeas en el siglo XVII. Cuando ella a comienzos del siglo XX gana su primer premio Nobel, pide ingresar y le dicen que no porque es una mujer. Entonces dice, ¿dónde dice en el estatuto que no puedo ingresar porque soy mujer? No dice nada porque es obvio. ¿Cómo va a decir una obviedad como que no pueden ingresar mujeres? Marie gana su segundo premio Nobel y pide nuevamente entrar a la Academia de Ciencias de París. Y le dicen, ya se lo hemos explicado, usted será muy buena en física y en química, pero en cuestiones sociológicas parece un poco limitada. Las mujeres no pueden ingresar a la Academia. Entonces ella pidió que hubiera un plenario de la Academia y analizaran el caso. 2 premios Nobel en 2 disciplinas diferentes. Se reunió el plenario de la Academia de Ciencias y entonces sí decidieron agregar explícitamente una cláusula que impide ingresar mujeres a la Academia. La primera mujer en la Academia ingresó creo que en 1978. Quiere decir que no alcanza con ser brillantes para tener un espacio en la ciencia y no alcanza solamente con tener incluso méritos reconocidos. Hay un problema. Fijémonos en esta otra foto. Esta es una foto de septiembre del año pasado. Una foto donde hay un congreso de físicas nucleares y decidieron simular aquella foto de 1927 y sentarse 27 mujeres o 29 mujeres, no recuerdo ahora cuántas eran, y un varón que con mucho humor, Guido Tonelli, decidió ocupar el lugar de excepción, como lo había ocupado en su momento Marie Curie. Él es uno de los descubridores del bosón de Higgs, y se sacaron esa foto que era una reversionando, ¿no?, aquella foto de 1927, como diciendo, 90 años después tenemos sillas como para llenar todos estos lugares de mujeres. Sin embargo, no podríamos reconocer a esas mujeres. Y además quiero llamar la atención sobre una cuestión. Esas mujeres probablemente sean de buena situación económica. Claramente son todas blancas. Allí no hay mujeres de pueblos originarios, no hay mujeres afrodescendientes, y estamos hablando de Europa. Creo que cuando pensamos, para pensar algo inicial en este diálogo que vamos a tener, cuando pensamos en las limitaciones de la ciencia en América Latina, es muy importante pensar la cuestión de género. Y estamos haciendo acuerdos también en Argentina, tenemos el proyecto Saga en funcionamiento y estamos colaborando intensamente con eso, con el avance de las mujeres en la ciencia. Pero tenemos que plantearnos que son muchas las limitaciones desde América Latina. Una limitación, por supuesto, es económica. Otra limitación es geopolítica. Estamos en las fronteras, estamos en lugares donde no es la centralidad de la ciencia, donde muchas veces no se producen los datos, sino que se maneja la recolección de algún tipo de información que sirve para la producción teórica, y muchas veces la producción teórica no se hace en estos países latinoamericanos, sino que se hace en otros países. Hay un aspecto que me interesa muchísimo y que ha sido poco estudiado, y es el de la lengua. En su momento, en el siglo XVII, en el surgimiento de la ciencia moderna, la lengua de la ciencia era el latín, porque la ciencia se construía en los conventos, era un patrimonio, el saber, la verdad, eran patrimonio de la Iglesia Católica, y por lo tanto el lenguaje era el latín. Eso dejaba a la población general fuera del conocimiento. Galileo fue un gran traidor en este aspecto porque escribió en su dialecto y favoreció que la ciencia entonces circulara en la sociedad. La ciencia hoy se produce en inglés.
es el idioma de la ciencia. Entonces pensemos en América Latina. Los pueblos de la Via Yala, los pueblos originarios de América Latina, son más de 600 pueblos, hablan diversas lenguas. Ninguna de esas lenguas es la lengua de la academia. La academia, como el derecho, como la política, como casi todas las estructuras de la democracia, tiene como lengua el español, que es la lengua de la conquista. Ya tenemos una primera barrera. Y el español es una lengua hablada por más de 500 millones de personas. Es la segunda lengua a nivel mundial. El 80% de los hispanohablantes están en América Latina, solo el 20% están en su país de origen, en España. Esta lengua, sin embargo, no es la lengua de la ciencia. La lengua de la ciencia es el inglés. ¿Y eso qué significa? Significa que una persona que sea angloparlante va a vivir su vida cotidiana en la misma lengua en la que se construye la ciencia. Mientras que una persona hispanohablante va a vivir su vida cotidiana en una lengua y va a construir lo que se supone que es el conocimiento verdadero en otra. Y hay una jerarquía entre el saber cotidiano y el saber verdadero. Hay una jerarquía entre cuáles son los saberes confiables, los que producen confiabilidad para basar en ellos políticas, decisiones, etc. Eso quiere decir que la ambivalencia de lenguas en las que tenemos un sentido común poco valioso y donde las mujeres aportamos además a ese sentido común aspectos que no están vinculados con las capacidades que se esperan para la ciencia: racionalidad, objetividad, universalidad, abstracción, sino que están vinculados con tareas que nos atan a lo doméstico: el cuidado, la empatía, las condiciones amorosas, todo aquello que tiene que ver con la emocionalidad, con la sensibilidad, con la subjetividad, aspectos que no solo no se consideran valiosos para producir saberes, sino que se consideran barreras en la producción de saberes. Entonces, quiero decir que si pensamos la ciencia como mujeres desde América Latina, tenemos que rehacer muchas cosas. Tenemos que pensar que estamos en muchas periferias. Estamos en una periferia de género, pero también en una periferia geopolítica, en una periferia económica y en una periferia vinculada a la lengua. Y todas estas cosas son desafíos para el futuro. Muchas gracias. A ver si tengo más suerte. Muchas gracias, Diana. Ernesto, somos todo oídos y no interrumpimos. Bueno, vamos a ver si... Yo sin el PowerPoint me quedo mudo. Bueno, ya soy figurita repetida ahora en este día de hoy. Les agradezco mucho. Gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. Realmente yo quería aprovechar a partir de la foto de... ¿Cuántos son? 27 a 1, 1 sobre 27, un 3%. Sí. ¿Sí? Tratar de empezar a pensar a partir de esa foto, bueno, ¿qué es cuál es el panorama a nivel global? A ver. Despacito. Bueno, es que necesito el slide para poder... A ver si lo pasan desde allá, si pueden... a ver. Bueno, ¿cuál es el panorama a nivel global de la situación de la mujer en ciencia? Nosotros tenemos algunos indicadores, tenemos alguna información. El Instituto de Estadística de la UNESCO produce regularmente datos sobre ciencia y tecnología y en particular, desde hace muchos años, datos sobre la participación de la mujer. Entonces, a nivel global, la estimación es difícil de estimar, pero a nivel global la estimación es que de todos los investigadores que hay en el mundo, el 28% son mujeres. Y eso, curiosamente, es una cifra muy parecida a la última cifra que yo he visto para Chile. No sé ahora cuál es el dato. Un momento desapareció la cifra de Chile, con lo cual no estoy muy seguro de cuál es el valor actual. Pero Chile ha estado normalmente... A ver ahí... Bueno, Chile ha estado alrededor de ese porcentaje, 30-35%, que es por debajo del promedio de América Latina, que anda más cerca del 45%, y hay varios países en América Latina como Argentina, Brasil,
Uruguay, donde el porcentaje de investigadoras es mayor al 50%, donde las mujeres en la totalidad de la... Y acá Diana me está mirando ya admonitoriamente. En la totalidad, uno podría decir, bueno, entonces, ¿de qué trata este panel, no es cierto? ¿Para qué se junta esta gente a conversar? Sí, ahí tengo un mapa con los colores del porcentaje de mujeres. Ahora, ese porcentaje global, que en algunos países da entre el 45 y el 55%, lo que nosotros llamamos técnicamente paridad de género, que es muy importante separar el concepto de paridad de equidad o igualdad de género, ¿no es cierto? Donde paridad simplemente representa un número global. Aquí podemos ver, ustedes ven, el rojo más fuerte son los países con mayor porcentaje de mujeres y cuanto más pálido el rojo, menor el porcentaje, y el gris es donde no tenemos datos. Esto solo es una muestra para darles además un panorama de la heterogeneidad global al respecto. Ahora bien, ¿qué significa que haya muchos países del mundo donde hay paridad? No significa que haya igualdad. Lo que hay es una serie de brechas internas, al menos con los datos que tenemos. Entonces, una brecha, uno puede reconocer un tipo de brecha que es la brecha vertical, la brecha en las carreras. Hay más mujeres que se gradúan en la universidad que hombres, globalmente, en la mayoría de los países. En los países de Medio Oriente aún más. Entonces, cuando uno se plantea, ¿no es cierto?, Arabia Saudita. Bueno, en Arabia Saudita las graduadas universitarias en ciencias superan ampliamente a los graduados universitarios en ciencias. Ahora, si uno sigue la carrera, después, ¿dónde están? Luego, cuando uno mira los investigadores, pero ya los doctores ya cambian. Y seguro en los investigadores. Y si uno mira los jefes de departamento y se dice, y suena directamente en masculino, ¿no? Los jefes de departamento, los decanos, en la mayoría de los países el porcentaje, forma esto que nosotros a veces llamamos el diagrama de tijeras, donde empieza de una manera y se cruza a mitad de camino y hay una brecha vertical en términos de carrera. Pero también hay una brecha horizontal. Ahí está, estoy mejorando. Que es la que se refiere a las distintas disciplinas. No podemos pensar el tema de género en ciencia y tecnología como si fuera igual en la ciencia de la vida que en la ingeniería. Y esto tiene además un impacto normal sobre los números globales. Aquellos países donde hay más ingenieros es donde el porcentaje de mujeres es menor. Entonces, lo cual significa que en realidad, si uno quiere tener paridad en ciencias, de mujeres en ciencia y tecnología, lo mejor que podría hacer es abolir la ingeniería. ¿No es cierto? Sería un mecanismo, ¿no? O ignorar a la ingeniería. Cuanto más ingenieros, la ingeniería es una de las profesiones más masculinizadas y que entonces hay que pensar realmente cómo leemos los datos, porque los datos nos pueden estar dando todo tipo de señales equivocadas. Entonces, en función de eso, esta ya se las mostré en el primer día, pero hay uno de los objetivos, junto con esta idea de que hay una desigualdad en ciencias, esto es parte del objetivo 5, de la igualdad de género. Este es un objetivo global, este es un objetivo que se aplica a todos los campos, y un poco Diana empezó a mostrarlo. Bueno, esa igualdad de género, ese objetivo número 5 de los desarrollos, que todos los países del mundo se han comprometido a alcanzar, bueno, nosotros lo que estamos buscando es alcanzar ese objetivo en el campo de la ciencia. Ese es nuestro rol en este momento, y para eso este proyecto SAGA, del que... Uy, ahora pasa demasiado rápido. Del que hablamos hace un ratito con el senador Gerardi y que estamos lanzando en Chile, que estamos haciendo en Argentina, en Uruguay, en Gambia, en Tailandia, en varios países del mundo, en el Líbano, en Jamaica. Tiene que ver con que cómo cambiamos esas... Porque, o sea, nosotros podemos mostrar ese panorama, podemos mostrar esas brechas, pero tenemos que pensar cómo se cambia. ¿Se puede operar sobre la realidad? Entonces nosotros estamos planteando qué políticas para igualdad de género se pueden poner en marcha para cada uno de los componentes de estas brechas diferentes. No es la misma política la que va a ser dirigida a evitar la brecha vertical que la brecha horizontal. Son distintos tipos de políticas. No hay una política de igualdad de género en ciencia y tecnología. Hay una multiplicidad de políticas, hay un mix de políticas. Estamos
necesitamos plantearnos, ¿tenemos en el país qué mix de políticas tenemos y qué mix de políticas nos faltan? Y ese es el mensaje, que eso es lo que vamos a hacer ahora en Chile, y a eso le juntamos nuevos indicadores, para que estos indicadores que yo les mostré, para que ese mapa que les mostré en colores, no sea el único indicador que usemos una matriz de indicadores más compleja que nos permita identificar más claramente los nudos problemáticos y los espacios a transformar a través de políticas públicas. Hay un espacio muy grande, que es el espacio cultural general, que es más difícil de afectar desde las políticas públicas en ciencia y tecnología, que por lo tanto requiere la participación de las otras políticas. Y ayer estuvimos en el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, porque no es solamente CONICET, sino que también es la igualdad de género a nivel global, social, que necesitamos involucrar. Y permítanme, además, esto no es un problema de las mujeres, es un problema de las mujeres y de los hombres. Y en ese sentido creo que es importante también cuando miramos la audiencia, bastante balanceada, no sé, quizás después nos contamos, pero creo que tenemos una audiencia balanceada. Yo he estado en muchos talleres sobre género en ciencia y tecnología en los que era el único hombre, ¿no es cierto? Esto es un poquito distinto. Así que les agradezco muchísimo la presencia, les agradezco que estén participando acá. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Tenemos una cuota importante de género acá en este panel. Adriana. Muchas gracias. A ver, vamos a ver que se cargue la presentación. A ver, esperen. Un pequeño break. Ahí está. Para que mediten, acerca de... Ahí está. Muy bien. Bueno. Esa niña que aparece sobre ese guanaco y esa horca soy yo. Yo nací en Puerto Natales, en la región de Magallanes y la Antártida chilena, y hasta los 7 años fui hija única, cuando nació mi hermana. Mi padre, cuando salía a pescar con sus amigos, y ellos llevaban a sus hijos varones, me llevaba a mí, porque era lo que había, ¿ya? No había más, no tenía que elegir. No sé cómo hubiera sido si hubiese tenido un hermano varón. Luego llegó a mis manos un juego de química y a partir de eso pensé e instintivamente llegué a una carrera científica. ¿A qué va esta diapositiva? Va a que hay que permitirle a los niños y niñas romper los estereotipos y llegar a crecer y hacer lo que ellos realmente quieran, ¿ya? A cumplir sus sueños, independiente del género con el cual que ellos tengan. En Chile hay una inequidad horizontal en cuanto a género que se ve, por ejemplo, en las pruebas CIMSE. Vemos que en cuarto básico no hay diferencias significativas en la prueba, por ejemplo, de matemáticas del 2015. Sin embargo, cuando avanzamos en octavo y en segundo medio, ya hay brechas de género que tienden a disminuir en el CIMSE del 2016. Sin embargo, las pruebas PISA, que es una prueba internacional, muestran que hay brechas de género en matemáticas y en ciencias y en lenguaje. Cuando vemos los resultados de la prueba de selección universitaria del año recién pasado, el 2017 en Chile, lo que podemos observar es que hay 151 puntajes nacionales máximos, al tope, ¿cierto?, de los cuales solo 24 son mujeres. Y no es porque tengamos una capacidad diferente, sino que tiene que ver con lo que conversaba ayer Claudio Naranjo de este sistema de educación patriarcal, donde hay también un currículum oculto, donde se ha visto, por ejemplo, en estudios internacionales, que los profesores tienden a explicarle menos a las niñas que a los niños, ¿ya? Y si hablamos también de inequidad vertical en Chile, podemos observar que, como decía Ernesto, ingresan más mujeres a pregrado y salen más mujeres de la universidad, ¿ya? En Chile se ha visto, sí, que estas mujeres ingresan más a universidades privadas que públicas. Sin embargo, a medida que avanzamos en la carrera académica, lo que observamos es que disminuye la cantidad de mujeres en los puestos de decisión, ¿ya? Hay un 33% de académicas que tienen el grado de doctor y solo un 17% que logran ser directoras de centro de investigación.
Cuando hablamos de rectores, que pudiesen ser representados, ¿cierto? Este 33% de mujeres con grado de doctor, no es así, solamente obtenemos un 3%. La primera mujer rectora en una universidad pública fue designada por la presidenta Bachelet en la Universidad de Aysén y no fue elegida por sus pares. En la historia de Chile hay una mujer que postuló a la Universidad de Chile, sin embargo no fue elegida, y actualmente, tras 100 años en la Universidad de Concepción, tenemos a Jacqueline Sepúlveda postulando a una rectoría. Vamos a ver si esta vez sus pares la eligen, ¿ya? Lo que quiero decir en resumen es que las mujeres en la academia están subrepresentadas en los niveles de decisión y están sobrerepresentadas en las jerarquías académicas menores. Actualmente en Chile se está viendo el proyecto de ley del ministerio que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Nosotros, como red de investigadoras, donde yo soy la vicepresidenta y una de las fundadoras, presentamos el miércoles de la semana pasada, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Y tuvimos un gran apoyo de manera transversal dentro de los diputados. De tal manera que este lunes el Ejecutivo puso una de las indicaciones en el área de funciones de este ministerio, donde está que una de las funciones del ministerio sea instaurar una perspectiva de género donde la participación sea equitativa entre hombres y mujeres. Nosotros lo que esperamos es que este ítem se mantenga hasta que se promulgue la ley de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile. Porque el talento se reparte por igual entre hombres y mujeres. En Chile y en el mundo necesitamos más investigadoras. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Adriana. Como Congreso Futuro hemos acompañado el proyecto de ley y la integración de la perspectiva de género y vamos a seguir en ese proceso junto con ustedes. Sin duda ha sido un trabajo de todos y de todas. Juntas. María Teresa. Buenos días, tardes, no sé qué hora es, pero bueno. Yo estoy aquí como más bien un testigo por el hecho de ser mujer y por el hecho de haber sido científica durante 50 años de carrera científica. Porque en realidad, si ustedes me pidieran que hablara de galaxias y de estrellas, yo aquí les podría feliz contar cosas. Pero el tema de género no lo he estudiado como tal, pero sí lo he vivido. Y lo he vivido en lo personal y como testigo. Y como dicen aquí, importante que haya más mujeres en ciencia, y yo creo que no es una palabra, un eslogan, es que yo creo que las mujeres aportamos a la ciencia algo único, algo que hace que la ciencia tal vez algún día progrese, y en un Congreso del Futuro eso es fundamental. O sea, las mujeres, estamos siempre generalizando cuando hablamos de mujeres y varones, pero las mujeres tendemos a tener más redes, a ser buenas para la comunicación, y en el día de hoy donde la cooperación en grandes teams, así, en grandes equipos, es fundamental, las mujeres en esos equipos juegan un rol realmente muy importante. Y la ciencia hoy es todo el tratar de conectar una cosa con otra. En eso también las mujeres tendemos a tener las antenas mejor desarrolladas. Así que, por lo menos en mi experiencia, en los equipos en que hay mujeres funcionan mucho mejor. Incluso con los estudiantes. Yo veo a los estudiantes cuando son puros varones, son amigos, trabajan, no hay problema. Y conversan, a lo mejor de fútbol conversan, pero no más están trabajando. Las mujeres, que siempre se nos acusa de hablar por hablar, y yo digo a mucha honra, porque en realidad lo que nosotros hacemos al hablar por hablar es tratar de tender un puente con el otro, el tratar de empatizar con el otro y entender al otro. Y es bien sorprendente, de repente unos señores muy así encerrados y callados, cuando se le pone una mujer al frente que le empieza a comentar y le pregunta por sus hijos o qué es lo que hace, quiere saber qué es lo que es el ser humano que tiene al frente, no solo el científico.
hace un puente que después sirve para muchas cosas en ciencia, ¿no? Sirve para que el equipo funcione mejor. Así que necesitamos más mujeres en ciencia y el mundo necesita más ciencia. Así que, de todas maneras, hay que empezar a incluir a más mujeres. Las barreras son muchas. Las niñitas, por los estereotipos que le muestran. Si uno ve los medios de comunicación, las películas, siempre... El otro día había unos niñitos chicos que filmé una cosita chica con ellos, unas niñitas, y le preguntábamos, ¿cómo ven ustedes a los científicos? ¿Cuál es lo que se les viene a la mente? Eran niños y niñas, ¿eh? Y con gran mayoría decía de delantal blanco y con los pelos parados. Sí, un hombre, ¿eh? Por supuesto. Entonces, bueno, no está el tipo de que hay una mujer que tenga su familia, amigos, que tiene que ir a comprar al supermercado, hacer las mismas cosas que hacen muchas mujeres, pero además hacer ciencia y fascinarte haciendo ciencia. Y eso, de repente, falta que esos modelos lleguen a la vida de las niñas, que ¿quién va a querer parecerse un señor con delantal blanco y pelos parados? Ninguna niña normal, digamos, una chica de 14 años, de 13 años, para nada. Ahora, lo que yo sí he notado en los colegios donde doy a dar charlas a veces, es que las niñas y los niños son idénticos en su curiosidad y en su conocimiento hasta como los 10 años. Todos son científicos en potencia, porque son muy curiosos los niños en general. Y después yo creo que la llegada de las hormonas afecta más a las niñas que a los niños, es como más violento tal vez. Y pasa una etapa en que la ciencia pasa como a último nivel de importancia. Hay unas pocas que se salvan, pero pocas. Y después, claro, se recuperan, ¿eh? Pero hay una etapa donde la cosa a las niñas les afecta mucho, yo pienso, la llegada de las hormonas y no rinden igual que los chicos. Y me he dado cuenta que eso cambia mucho en los colegios de solo niñas, en que he ido a dar charlas en la educación secundaria, donde hay solo mujeres, y las mujeres compiten con las mujeres y demuestran su inteligencia frente a las mujeres sin ningún problema. Pero a una niña de 15 años o de 14 años que muestre su inteligencia delante del chico que a ellas les gusta, qué sé yo, esto de ser inteligente definitivamente no es sexy. Entonces, realmente hay una actitud que se ponen todas lánguidas, así, mientras los niños sí siguen preguntando, ¿eh? Entonces, hay algo ahí que yo no estudio eso, pero en experiencia sí lo he visto. Yo he dicho, si yo tuviera una hija, que no tuve, la hubiera puesto en la primaria mixta y en la secundaria la habría puesto separado para que no le pase eso. Que en la vida social, por supuesto, que tengan incluso recreos juntos, pero en la parte medular a lo mejor nos iría mejor estando puras mujeres. Varias veces estaban cosas de mujeres líderes en que yo soy la más viejita y hay una de 30 años y después hay una chica. Resulta que siempre hemos estado en colegios no mixtos, en la secundaria. Así que hay que ver ahí si hay alguna razón para que las mujeres muestren su liderazgo y su seguridad en sí mismas, estando en un colegio de ese tipo. Así que bueno, yo pienso que tengo esperanza, yo veo a las chicas de 8 años que están súper empoderadas, les encanta la ciencia y todas quieren ser científicas. Esos países que mostraban ahí, Estados Unidos, en astronomía, es lejos los anglosajones, son los que tienen peor récord. Los países latinos tienen mejor registro porque tienen más mujeres, Francia, Italia, incluso Rusia, China también no lo hace mal, y en Latinoamérica también, pero en Inglaterra, en Suecia y los países nórdicos, pésimo, con todos los avanzados que están en otros temas de género, muy mal, por la estructura que tiene la ciencia allí, y muy, muy piramidal. Así que no estamos tan mal. Ahora, un estudio que hicimos las astrónomas en Brasil, que hay muchas astrónomas y astrónomos, es que parte de la razón es que somos mal pagados los astrónomos. Entonces, uno necesita más o menos los mismos talentos y esfuerzos para ser un ingeniero o un experto en computación o para ser un astrofísico. Entonces, resulta que los señores en un momento se dan cuenta que no le van a pagar mucho siendo astrónomo, entonces y se van a demorar muchos años en ser doctor, etcétera, paren su carrera, se dedican a ingeniero y listo, y se salen del camino.
Y las mujeres seguimos. Y nos demoramos a lo mejor un poquito más si viene la maternidad entre medio, pero nos recibimos y somos doctoras en astronomía y aportamos al tema. Y nadie se pelea por esos puestos porque no son demasiado bien remunerados. Algo en qué pensar, digamos. Pero creo que el tema es importante y creo que tiene sentido por todos lados, no solo porque la mujer tenga todas las oportunidades que debe tener, sino que porque la ciencia necesita tener la oportunidad de tener más mujeres en ella. Muchas gracias, María Teresa. Gracias, María Teresa, gracias, Adriana, Ernesto, Diana. Y empezamos a pimponear algunas conversaciones en este contexto que nos lo permite. Diana, María Teresa mencionó algo de nuestra facilidad o de una tendencia de las mujeres a enredarnos, a conformar redes. Vos has impulsado muchas redes, una de ellas es la de Ciencia y Tecnología, las mujeres en Ciencia y Tecnología en Argentina, pero otras más. Y Diana es yo me la imagino como una tejedora, pero no como Penélope. Diana no da marcha atrás en lo que va tejiendo. Y te quería preguntar, ¿qué es lo que hace tan potentes, en tu perspectiva, a estos entramados en las redes de mujeres? ¿Y en qué medida crees o te parece que aportan a democratizar el campo de la ciencia y del conocimiento? Bueno, yo creo que son indispensables. En realidad, parte del valor de las redes es su diversidad. Participamos en las redes, por ejemplo, en la red de Género, Ciencia y Tecnología, las impulsoras fuimos una neuróloga, una química y yo que soy filósofa. Entonces eran tres perspectivas realmente muy diferentes y desde esas tres fuimos convocando, hay una politóloga que también está desde el comienzo, fuimos impulsando cómo interactuar para construir saberes autorizados donde las mujeres estuviéramos participando. Y una de las cosas que me parece que fue muy reveladora fue entrevistar mujeres en ciencia, entrevistar sobre todo aquellas que se habían destacado. Nosotros tenemos un consejo de investigaciones, que es el CONICET, que es algo similar a lo que vos presidís acá, y solo que tuvimos una sola presidenta hace relativamente poco, pero hay una mujer en el directorio que es feminista y voy a comentar algo sobre eso, Dora Barrancos. Cuando comenzamos a estudiar hace 25 años la trayectoria de mujeres en ciencia, lo que veíamos es esta tijera que mostraban sobre cuántas mujeres ingresaban y cómo después caía en pico la participación de mujeres y cuántos varones ingresaban y cómo levantaban en los lugares superiores el porcentaje de varones en los lugares de decisión. Pero una cosa que me sorprendió mucho fue entrevistando mujeres que ellas me decían que vivían solas. Entonces yo le preguntaba, ¿pero nunca tuviste una pareja? No, pero yo estaba dedicada a la ciencia. Y los varones no. Los varones vienen equipados con una mujer que cuida niños. Entonces el ideal científico es un ideal de tiempo completo, porque él tiene una mujer que cuida niños. Las mujeres, salvo que voten acá el matrimonio igualitario, y espero que lo hagan, rara vez vienen equipadas con una mujer que cuide niños. Pero además es de desear que esa tarea que lleva entre el 12 y el 50%, según la edad de los hijos, del tiempo disponible de esas mujeres, el equilibrio entre lo privado y lo profesional suele ser muy difícil. Entonces, estas mujeres pioneras, las primeras que habían ingresado, dedicaron su vida a la ciencia a expensas de hacer una pareja o de pensar en la maternidad. El 75% de las investigadoras superiores eran solteras, cosa que no pasaba con los varones, obviamente. Entonces, pensar políticas de equilibrio es pensar que yo no creo que sea una cuestión, vos mencionabas las hormonas como el causal del desinterés de las mujeres en un momento. Pero también mencionaste que la expectativa de los varones es que ellas no hablaran de ciencias. No sé si esas son las hormonas de los varones, pero a lo mejor podemos pensar que hay otro tipo de motivaciones por las cuales ya el desarrollo individual no está en el centro de la atención. Pero me parece que políticas destinadas al equilibrio son un aspecto muy importante en la democratización política ciudadana y también en la de ciencia y tecnología. Hay dos medidas que tomó el CONICET que me parecen relevantes. Una fue, con respecto al límite de edad, extender el límite de edad, que era 35 años,
era 30 años originalmente y coincidía la formación de las mujeres, su doctorado, su postdoctorado con la época en que empiezan a pensar en tener una pareja más estable y tener hijos. Entonces, extender un año el límite de edad por cada hijo de la mujer hasta 3 años. Ya si tenía más de 3 hijos, el límite eran 3 años. Pero entonces, automáticamente, si esa mujer tiene hijos, tiene 1, 2 o 3 años más en su límite de edad, porque ha estado haciendo una tarea de crianza que es un valor social enorme, aunque no tenga un salario. La segunda medida es que en el momento que el año en que las mujeres tienen un hijo, extiende la presentación, también un año, extiende automáticamente la presentación de su informe de investigación. A mí me pasó estar embarazada y tener que presentar el informe de investigación casi a término, el informe era en abril, mi hija nació en mayo, y eso realmente genera un conflicto, una tensión enorme. Entonces, extender un año el informe, el año en que esa mujer gesta, también es un aspecto positivo. Entonces, me parece que se pueden pensar medidas de equilibrio entre el ejercicio de la profesión y la vida familiar como para poder hacer más democrática el uso del tiempo que se destina a la ciencia. Muchas gracias. Adriana, vos también sos parte de una red en Chile de investigadoras y sos también parte de otra generación que está siendo testigo de cambios, creo, epocales en términos de lo que se tolera en materia de discriminación, de inequidad, es mucho menos que años atrás. Sin embargo, hay una diferencia, digo, del dicho al hecho hay mucho trecho, y una cuestión es el discurso políticamente correcto de la no discriminación, del no acoso, etcétera, etcétera, y otra cosa es la práctica. ¿Cómo ves vos esa brecha desde tu experiencia entre el discurso de lo políticamente correcto y la práctica en términos de discriminación, sexismo, etcétera, en el mundo académico? En el mundo académico, como en el mundo en general, ya casi nadie se reconoce como machista, porque es mal visto, porque políticamente es incorrecto, ¿ya? Todo el mundo dice, no, yo las voy a apoyar. Ahora, eso cambia cuando en el momento de que para que ingrese una mujer significa que tiene que ceder el puesto. Ahí es cuando se produce el conflicto. En los casos, por ejemplo, de acoso que están surgiendo actualmente en las universidades chilenas, yo creo que es muy importante que haya, por un lado, un protocolo de acoso que proteja tanto a estudiantes, administrativas, como a las mismas docentes, y por otro lado, se tengan claros cuáles son. Los hombres también tengan claro qué es lo que es incorrecto y que, en cierta forma, en algún momento se normalizó y no es correcto, ¿ya? Y en ese sentido, una de las universidades que está llevando la delantera es la Universidad de Chile, sin duda, en estos temas de género. También es importante que exista una unidad de género dentro de las universidades, que no sea una mera oficina, sino que realmente tenga el poder de generar cambios. Por otra parte, nosotras creemos como red de investigadoras que sería interesante que dentro de la acreditación de las universidades chilenas se considere como un ítem la equidad o las medidas de género, para que haya un piso mínimo dentro de las universidades, ya que son estos profesionales que se forman los que van a formar, los que van a ser parte de todas las otras instancias de la sociedad, en todo el resto, digamos, de los puestos de trabajo. Entonces, que sea un modelo que se pueda replicar en el resto de la sociedad. La abuela le dijo a María Teresa, muchos años atrás, que ser mujer nunca sea un obstáculo para hacer lo que quieras. Eso decía una abuela inspiradora. Sin embargo, la frase misma encierra el potencial obstáculo. Vos fuiste pionera en muchos ámbitos. La primera mujer, leí en tu currículum, mira, permanentemente la primera mujer en... ¿Cuáles dirías que son los principales obstáculos para el desarrollo de carreras de las mujeres científicas? Más allá de tu experiencia personal en las demás. Yo creo que, ya a riesgo que me peguen un zapatazo aquí, muchas veces somos las propias mujeres. Cuando nos enfrentamos a un hecho discriminatorio, no tenemos muchas herramientas para poder salir de eso. Nos enojamos mucho, lo cual es
perfectamente razonable. Pero muchas veces la actitud de la mujer termina boicoteando su propio objetivo. Nos quedamos paralizadas, muy enojadas, nos aislamos de lo que está pasando. A mí me preguntan si me han discriminado. Yo supongo que sí, si discriminan a los hombres y a las mujeres también. O sea, como especie lo somos medios discriminadores. Pero creo que una ventaja a lo mejor que yo he tenido es que soy medio despistada. Entonces, parece que varias veces me han discriminado y yo no me he dado cuenta. Y he seguido con el camino como yo lo creía que tenía que seguirlo, sin dejarme apabullar por esta mala onda, digamos, ¿no? Y más bien, un evento que tuve en Estados Unidos cuando estaba allá, que mis compañeros nunca me invitaban a trabajar cuando ellos éramos poquitos, ¿eh? Era una universidad en el posgrado de astrofísica bien elitista, y era la única, y después me enteré que era la primera mujer que ingresaba a Princeton en esa época, entonces no habían visto nada tan raro ahí, y además latinoamericana. De hecho, la única cosa rara que habían visto era Catherine Cesarsky, que es una importantísima física argentina, que fue a Harvard a hacer su doctorado en física y pasó por Princeton para trabajar en su tesis antes que yo llegara. Así que las dos mujeres que habían pasado por ahí eran latinoamericanas. Y resulta que estos compañeros nunca me invitaban. Entonces yo pensaba, bueno, debo hablar mal inglés y a lo mejor no soy tan buena como ella. Pero el segundo año ya hablaba inglés razonablemente bien. Habíamos salido a comer pizza y a tomar cerveza con los compañeros varias veces. Éramos más cercanos. Y me iba muy bien en un par de cursos, en que yo sabía que era probablemente la mejor del grupito. Y cuando los vi un día muy preocupados tratando de resolver un problema que no lo habían podido resolver, me acerco yo, porque yo ya lo había resuelto, para explicarle, le dije, no, y usted hay que hacer este otro cambio de variables, para darles cómo partir para que pudieran llegar al final. Y estaba yo ahí muy inspirada en la pizarra, en la oficina que no era mía, era de uno de ellos, y de repente me doy vuelta y no había nadie, se habían ido. Entonces todos me dijeron, ¿te dio pena? ¿Te diste ganas de llorar? Sí, me dio pena, pero no por mí, me dio pena por ellos. En realidad para mí fue un tremendo alivio, porque dije, ya, qué bueno, no era yo. Son ellos los que tienen un problema de lidiar con una mujer en su área de trabajo. No tenían problema de salir a tomar cerveza conmigo, a comer una pizza o hacer un campeonato de ping-pong, pero cuando se trataba de hacer cosas más intelectuales, no estaban ellos equipados para eso. Entonces, tal vez, yo diría que la única ocasión en que de verdad me sentí discriminada y complicada fue cuando quedé embarazada y tuve a mi hijo, que es una cosa que como mujer uno no lo puede evitar. Entonces, bueno, tuve a mi hijo y eso significó varios meses fuera de la academia, fuera de la universidad. Y la universidad, parte importante del salario, tenía que ver con productividad, que tenía que ver cuántas clases hacía, cuántos papers publicaba, etc. Y por supuesto que ese año no fue el más brillante para mí. Y cuando llegué a cobrar, y tuve un hijo, que es realmente un aporte a este mundo. ¿Eh? A este mundo. Probablemente mi mejor paper. Bueno, me dije, uy, sí, pero es que como la productividad, no, oye, pero es que si yo no deberían haber considerado esos meses, como dices tú, haberme lo dejado como fuera de la estadística. Y en una época en que uno realmente necesita eso, la universidad nunca los sueldos han sido muy maravillosos, pero en esa época, estoy hablando del año 80, eran bastante, claro, y era complicado tener que de pronto contar con la mitad de lo que yo normalmente sacaba en el sueldo. Y lo interesante es lo que me dijo el director del departamento, al que le fui a reclamar, que era mi amigo y una bellísima persona. Por eso digo, los discriminadores, probablemente porque no se dan cuenta, me dijo, pero ya no irás a tener otro chiquillo, ¿no es cierto? Como diciendo, no tuve, y quiero pensar que no fue por eso, pero son cosas que a lo mejor hoy día no se aceptarían, o todavía ocurren, no sé. Pero yo creo que la maternidad es un tema que no está bien resuelto en la academia porque las mujeres científicas
estamos justo en el pic de la carrera, cuando uno está formado ya y tiene que empezar a producir y con eso ir ganándose los espacios. Estás compitiendo con los varones que no han pasado por ese pre-postnatal y ¿cómo se llama? Y resulta que, bueno, hay muchas mujeres se quedan ahí trancadas y no pueden salir de esa valla. Esa para mí fue la valla más difícil de saltar. Pero no me arrepiento, ¿eh? Mi hijo, como digo, fue el mejor paper que he publicado. Mejor paper. Ernesto. María Teresa mencionó esto de, bueno, nos enojamos cuando nos discriminan y protestamos. Pero vos seguramente en tu trabajo en muchos países del mundo no solamente haces diagnósticos, sino que has recogido experiencias y has visto qué estrategias se dan las mujeres científicas, las mujeres en ciencia, tecnología e innovación para superar las brechas de género. Y tenés una posición privilegiada porque has estado en distintos continentes y pudiste conversar con muchísimas de ellas y verlo in situ. ¿Qué nos contarías que es lo que más te ha llamado la atención, que te ha impactado, cómo se empoderan, qué estrategias se dan para superar las brechas? Mira, me parece que como que no hace falta ir mucho más allá de esta mesa, de esta conversación, ¿no? Porque lo que estábamos escuchando ahora mismo, yo creo que fue clarísimo lo que marca Diana en términos de lo que hace una institución, lo que hacen las universidades, o sea, el CONICET, las universidades, cómo las mismas en los que el problema aparece y que requiere distintas estrategias. Es muy difícil decirte un ejemplo, porque me parece que los ejemplos se construyen así, ¿no? Y se construyen en ciertos contextos. Entonces, me resulta muy difícil eso. Yo creo que los ejemplos están acá, están pero muy claramente acá. Y yo estaba pensando, mientras ustedes hablaban en función de lo que nosotros en nuestro proyecto estamos haciendo, que es recolectar ese tipo de instrumentos para poder ese tipo de mecanismos, lo que hace la universidad, el programa creo que tienen un programa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile para dar una especie de no sé, sí, un hándicap a favor. Bueno, todos esos tipos de mecanismos. Tratar de compararlos, de verlos, de entender en qué contexto funcionan y usar e inspirarse. Y yo no puedo identificar uno, pero creo que todas las instituciones han variado, han mejorado. Yo me acuerdo, yo hace 30 años estaba en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires y me acuerdo de la discusión en los concursos, que uno revisaba el concurso y decía, ¿por qué esta persona quedó abajo? Y el jurado ponía que durante tales años había tenido poca productividad. Y entonces no había en el reglamento de concursos una provisión de que eso tenía que había que tener un mecanismo de igualación en esos términos, en el sentido de esto, un año más para el informe, lo que fuera. Uno puede pensar distintos tipos de mecanismos, pero que hay que estar muy atento, porque aparece por todos lados, ¿no? Aparece de las maneras más que hay que realmente bucear en la información, es decir, acá es donde está haciendo la discriminación. Muchas veces es lo que decía María Teresa, que hay una discriminación que es casi invisible. Hay que encontrarla, porque está. Y es muy difícil eso de darte un ejemplo específico, porque los ejemplos específicos están acá. Así que... Ahora, Ernesto, hablabas de estos cambios a lo largo de 30 años. Menos Adriana, que no creo que haya visto cambios, pero todos acá vimos cambios a lo largo de 30 años. Diana también, y sin embargo... Dijiste hace poco en el diario El Mostrador de Chile, una mujer en casa debe ponerse el chip de maternidad y conyugalidad. Y cuando sale a competir tiene que hacerlo con códigos de y para varones. ¿Siguen existiendo códigos femeninos y masculinos? Sí, siguen existiendo. Tratamos de salir de esos estereotipos. Pero cuando pensamos en cómo es el cuidado y cómo son las relaciones dentro de la familia, las relaciones de pareja, son relaciones amorosas que exigen mucha empatía, que exigen una disposición del tiempo.
también están pensados ideales de maternidad de tiempo completos. Lidiamos con esos dos modelos, nunca estamos conformes en el equilibrio porque sentimos que en alguno de los dos platillos fallamos. Sí hay modelos porque la ciencia moderna fue creada por varones y por un pequeño conjunto de varones que privilegiaban sus puntos de vista y sus intereses. Es normal, ese grupo creó la ciencia, también creó el derecho, también creó la política, también creó ciertas formas de la teología y las mujeres hemos estado excluidas. Una vez que se ponen las normas, lo que se va a medir es si una mujer es capaz o no de entrar dentro de esa norma. Se va a medir nuestra efectividad, por ejemplo, en las maneras de enseñar ingenierías. A lo mejor bastaría de los programas, el orden en que se dan las materias para poder retener más el interés de las mujeres. Las mujeres ejercemos la maternidad con un entrenamiento que hemos recibido desde la infancia, pero cuando vamos a la ciencia, ese entrenamiento no lo recibimos en la infancia, lo reciben los varones, porque se espera que ellos vayan al mundo público. Entonces ellos van a tener una continuidad y no van a lidiar con una readaptación. Pero además, en la readaptación, las mujeres no podemos olvidar nuestra adaptación anterior, porque cuando volvamos a casa vamos a tener que volver a esas habilidades que hemos entrenado de cuidado, de empatía, amorosas, de comprensión y de donación de nuestro tiempo. Entonces siguen existiendo estereotipos muy fuertes. Yo aliento que esos estereotipos se modifiquen, porque además no toda la población somos estrictamente varones o estrictamente mujeres. Tendríamos que pensar en formas de subjetividad más abiertas, múltiples, singulares, con otro tipo de estímulos, además, que no sean diferenciales. Por eso el tema de la escuela diferencial es una cuestión a discutir. En muchos lugares, incluso desde el feminismo, se está pensando en esto que vos decías. Volvamos a la escuela solamente de niñas, porque allí las mujeres se enfrentan, las jóvenes se enfrentan menos obstáculos para poder desarrollar sus cualidades. Lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura, cambiar la sociedad. Ninguna persona tiene por qué sufrir obstáculos por su identidad de género y por su vocación y todas aquellas habilidades. Muchas veces se nos dice, bueno, ustedes llevan adelante la mayor donación, la mayor empresa social, lo más importante que se puede hacer, que es tener un hijo, ¿no? Recién te aplaudieron cuando dijiste era lo más importante. Nos dicen es lo más importante. Si es lo más importante, ¿por qué los varones no tratan de sacarnos ese bien que es la crianza de los hijos? ¿Por qué no se disputa? Hay algo de premio simbólico, pero que exige de nosotras un renunciamiento a otro tipo de habilidades. Entonces, si realmente es muy importante, como creo que lo es, la empatía, la comprensión de las necesidades del otro, el establecer una ética del cuidado, que es el fundamento de la vida social, entonces entrenemos a varones y a mujeres en esos valores, porque si es importante es la manera en que todas las personas vamos a estar pendientes de las necesidades de otras. Y si es muy importante que esos valores de curiosidad, de construcción del conocimiento, de uso de la racionalidad, establezcan las más altas formas, los más altos estándares de conocimiento, démosles a todas las personas esa posibilidad. No presumamos que por pertenecer a un grupo étnico, a un grupo de género, a un grupo social, no van a tener posibilidad de desarrollar esas cualidades. Y entonces quizás seamos un poquito más singulares y podamos aportar más diversidad a un conocimiento como la ciencia, que se considera representante de la universalidad de lo humano, pero que solo representa un pequeño grupo privilegiado. Muchas gracias, Diana. Ahora, hablando de los tiempos y los ritmos, parece que los tiempos últimamente se aceleran y los cambios son vertiginosos. Y sin embargo, María Teresa, mencionaste que te llamaba la atención estadísticas de ONU Mujer que señalan que al ritmo que llevamos, llegar a la paridad nos llevaría nada más que 250 años. Entonces, una cosa es la sensación del ritmo de cambio rápido y de avance hacia la equidad, o de que ya está, por ejemplo, ya está, si tenemos una presidenta mujer, ya está. Y otra cosa es la realidad de la inequidad y de la discriminación. Entonces, señalaste también la necesidad de ser más estratégicos, y esta es una pregunta que quiero compartir con el panel. ¿Qué significa ser más estratégicos? ¿Dónde ven ustedes que están esos puntos neurálgicos para desbloquear lo que nos impide avanzar un poco más, no diría rápidamente, sino más justamente también?
A mí se me ocurre que, partiendo por la niñez, yo creo que en los niños ahí está el futuro de la humanidad y es ahí donde uno puede de verdad tener la ilusión de que esto cambie y cambie bien, ¿no? Y no en 180 años más, cambie a lo mejor cuando ellos lleguen a ser adultos. Yo ya lo veo en la juventud una situación distinta que la que me tocó vivir a mí. O sea, como dices tú, es un cambio, a lo mejor no tan... Pero estas cosas que son cambios sociales no son lineales, ¿eh? Y eso es una extrapolación pensando que es lineal. Y de repente pasan cosas en la humanidad en que ese cambio puede dar un giro increíble. Yo creo que el preocuparse de cómo se le enseña a niños y niñas, y eso no solo en el colegio, en la escuela, sino también en la casa. Entonces eso ya es una cuestión social, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que tienen los padres de una hija y de un hijo, ¿no? Que la niña sea bailarina y que el hijo sea neurocirujano, cosas así. Entonces, cuando a veces se da justo lo contrario. Y las escuelas. Después, todas esas pequeñas cosas que tú mismo mencionabas, a mí me ha pasado estar en comités en que uno juzga el currículum de otros seres y me ha pasado muchas veces que había el currículum de una mujer y los comentarios de una comisión de puros varones es, bueno, ¿y qué le pasó a esta mujer? Porque partió bastante bien y después como que no ha hecho mucho y ahora recién a los 50 años terminó su doctorado y está publicando y haciendo cosas importantes. Entonces yo digo, a ver, veamos si tiene hijos, veamos, porque las mujeres no solo tienen hijos, también son cuidadoras. Y ese es otro rol de las mujeres que está más invisibilizado que los hijos aún, porque es más, tal vez menos visible, menos hermoso, digamos, tener un hijo, pero muchas veces son las mujeres las que cuidan a los propios maridos, a los padres, a los suegros, o a un hijo enfermo, por ejemplo. Y eso, de repente, tengo la suerte que alguien ahí dice, hoy no, si es que ella tuvo un problema muy grave con su madre, su hijo, y uno puede decir, ya, ok, hay años ahí que no hay que tomarlo en cuenta. Sirve para eso que haya una persona en esa comisión que lo ponga y los otros varones de ahí no son puros malos, son gente súper decente que no se habían dado cuenta de eso y que después que tú ya lo has establecido empiezan ya a aplicarlo ellos mismos. Y eso es una manera de pensar, ¿no? Dar el ejemplo y tratar de hacer que todos seamos sensibles a estos problemas. Hay que incluirlo al reglamento. Hay que incluirlo al reglamento, cuando vos te vayas, para que no se olvide. Cuando vos te vayas no va a estar esa mujer que dice pongan bueno, atención en esto. No, yo me he preocupado de dejar muchas más mujeres ahí que... Adriana, la misma pregunta, puntos neurálgicos para destrabar. Bueno, en Chile tenemos la política de género de CONICET, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, claro, a nivel de grupos de estudio, de repente estamos subrepresentadas. Incluso conversábamos ayer con las colegas que tenemos el agrado de reunirnos de diferentes regiones aquí en este Congreso Futuro, de cómo, por ejemplo, en Biología 1, que es un grupo que pudiese tener una paridad de género mayor, no la tiene, ¿ya? Entonces yo creo que también hay que trabajar en eso, hay que trabajar. Y como dices tú, es muy importante que queden reglamentos, que de alguna forma, ahora que esto no es algo que está interiorizado, sino que es algo que uno tiene que hacer ver para que el resto de los hombres lo vean, porque no es porque sean malos, sino simplemente porque ellos han sido criados en esta sociedad patriarcal, hemos todos sido criados en esta sociedad patriarcal. Entonces, de alguna forma, es importante que eso quede. De ahí a que para nosotros también es importante que ahora en el Ministerio, que esperemos que se cree, se discuta esto incluso antes del reglamento, sino desde su génesis. Sí. Sí. Es eso. Tal cual. Ernesto. Yo creo que ahí hay un punto fundamental, pero también para hacer un recorte, yo creo que una de las cosas que necesitamos es mucha información, mucho estudio. Tenemos que reforzar los estudios, tenemos que entender mejor dónde son los nudos sobre los cuales se puede operar, ¿sí? Y de qué manera. Entonces, información y luego transparencia. Esto que decíamos de que dejarlo en un reglamento, pero no solamente dejarlo en un reglamento, sino realmente poner de manifiesto las situaciones
estructurales y de discriminación, y creo que hay como un cambio también a nivel generacional en términos del Me Too y de toda la forma de llevar la transparencia, por ejemplo, a los temas de acoso, pero que habría que ampliarlo a los temas de discriminación más sutiles, a los temas de discriminación que están dentro de los reglamentos y aquellos que no, y cómo quizás con reglamentos se puede trabajar sobre los temas de la discriminación que no está presente en la institución como codificada, y fundamentalmente la transparencia, o sea, mostrar para que haya una conciencia social, no solamente que esto no es un problema de las mujeres, que esto es un problema de la sociedad y que es un problema de los hombres, de las mujeres, de todos, y que es un problema de justicia y de derechos. Entonces, para eso, si se oculte, en la medida en que no se hace, no se pone la evidencia, o sea, la evidencia en el sentido anglosajón, la información científica sobre la mesa, es más difícil. Es más difícil involucrar al resto de la sociedad, es más difícil pasar de la anécdota de a mí me pasó, porque el problema hay como esta tensión entre yo conozco un caso decir, bueno, aquí esto es una cosa que ocurre con cierta frecuencia, que ocurre de tal manera, y de manera que se pueda sacar de el aspecto a veces anecdótico, porque la anécdota siempre tiene una contraanécdota, porque para cada anécdota está la contraanécdota. Entonces, en la medida en que podamos generar información más usando el método científico, si se quiere, de este congreso, ¿no? En esa medida, cuanto más información, cuanto más transparencia haya, más posibilidades tendremos de cambiar la realidad. Tenemos 2 minutos para estrategias que nos indique Diana Mafia y que nos comente. Una de las estrategias, coincido, que es el aliento en las niñas y en los niños también, el aliento por las carreras científicas, porque si nosotros pensamos en un científico como un señor con un guardapolvo y los pelos parados, estamos pensando en un individuo solo. Eso para la subjetividad de las mujeres muchas veces es desalentador. La ciencia nunca se hace en soledad, se hace en comunidades científicas y además produce alegría, produce felicidad, produce entusiasmo, la curiosidad que despierta encontrar ciertas relaciones entre los hechos, poder vincularlos con otros descubrimientos. Es algo apasionante. ¿Cómo transmitimos esa pasión y no solamente los deberes o las teorías científicas como algo ya cerrado? Bueno, se estudia química, se estudia física, como si ya estuviera astronomía, como si ya estuviera todo escrito, y de ninguna manera es así. El conocimiento está vivo y es un conocimiento apasionante. Entonces, transmitir esa pasión por el conocimiento, quizás vinculando la escuela con científicos y científicas. Y a nivel de la propia ciencia, yo creo que articular con otros saberes. Eso es un desafío que me parece importantísimo. La ciencia es elitista y no debería serlo. Nos explicaron en una de las ponencias cómo desde la tecnología se capturaban ciertos datos que corroboraron lo que ya decían los Rapa Nui. Pero hasta que los Rapa Nui no coincidieron con ese dato de computadora y metadata y no sé qué, entonces la palabra del Rapa Nui, que era el que cotidianamente se veía con las dificultades de la pesca, etcétera, no valía. Se producen saberes valiosos en muchas comunidades, no solamente en la comunidad científica. Un saber democrático tendría que articular esos saberes de diversas comunidades y darle entonces a la ciencia un dinamismo mucho mayor. También las mujeres producimos conocimiento que han sido despreciados por la ciencia y sin embargo muchas veces se vuelve, por ejemplo, la medicina natural. Entonces va a venir un laboratorio, no quiero decir su origen para no, porque por ahí está justo avalando este congreso y sería una desgracia, pero laboratorios que avalan conocimientos, investigaciones antropológicas donde se ve qué hierbas usan las mujeres de esta comunidad para determinar, porque entonces el laboratorio lo va a llevar, lo va a sintetizar y va a ser un medicamento que esa mujer de esa comunidad no va a poder usar. Entonces, ¿cómo valoramos la articulación de manera que no sea una apropiación de los saberes producidos por otras comunidades? Los científicos y las científicas, además de la comunidad científica, participamos de muchas otras comunidades. Podemos ser buenos traductores, buenos articuladores, si no tenemos la mentalidad de que pertenecemos a una élite privilegiada que tiene el monopolio del saber. Muchísimas gracias y de esta manera...
Gracias María Teresa, gracias Adriana, gracias Diana, muchísimas gracias Ernesto y al público por acompañarnos en esta sesión. Gracias. Vamos a sacarnos la selfie de rigor. Quiero una selfie. No se olviden. A ver, María Teresa.